Un saludo muy especial para quienes a esta hora se conectan a esta reunión para que hablemos del tema de la Ley 2466 o reforma laboral que fue expedida el 25 de junio del 2025. Hoy con muchas cosas que contarles, pero vamos a concentrarnos en analizar la reforma de cara a lo que nosotros necesitamos para el transporte y obviamente haciendo un análisis de lo que es más relevante en esta reforma. Sin embargo, pues como punto, pues como algo optimista, una visión optimista de las cosas, considero que la reforma no es tan lesiva para el transporte, aunque tiene unos puntos que es necesario revisar y pues procederemos entonces a contarles después del estudio que hicimos el día de ayer cuáles son esos puntos tan importantes y que vale la pena analizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que la reforma tiene un nombre que se llama Hacia un trabajo decente y digno en Colombia. No significa que el trabajo en este momento en Colombia no sea digno. Creo que existen demasiada reglamentación que protege los derechos de los trabajadores. Sin embargo, pues eso era lo que buscaba la norma. Asimismo, les adelanto que en Aula MD y Sencor, que estamos unidos para poderles traer información de interés, ya contamos con un diplomado en Derecho Laboral que ustedes podrán tener, los miembros del gremio gente, de manera gratuita como parte de la asesoría, y la idea es actualizarlos en todos los temas que tienen que ver con el derecho laboral, porque pues esta reforma es transversal y toca muchos puntos. Las primeras consideraciones es que la reforma genera cambios sustanciales en los contratos de trabajo que ya están firmados, es decir, tenemos que revisar esos contratos de cara a la nueva ley. Y además obliga a las empresas a modificar o actualizar los reglamentos de trabajo en el término de 12 meses. Entonces, va a ser un trabajo que tendremos que hacer este semestre para actualizar los reglamentos de trabajo y no esperar 6 meses, porque pues actualizarlos es necesario para nosotros poder imponer sanciones, para revisar un montón de temas que son los que vamos a hablar el día de hoy, porque recuerden que el reglamento de trabajo, que antes se llamaba reglamento interno, ahora se llama reglamento de trabajo, el reglamento de trabajo nos da lineamientos claros sobre diferentes temas que son alimentados por las diferentes leyes que van saliendo en materia de derecho laboral. También tenemos que tener en cuenta que esta norma busca la estabilidad laboral como pilar del vínculo laboral, la protección contra la discriminación de género y orientación sexual, creencias y entre otros, la protección a la maternidad, que eso ya estaba protegido antes con la ley antidiscriminación, pero también habla de una protección especial a campesinos, menores y personas con discapacidad, porque pues una de las cosas que vamos a ver acá es que para empresas con personas, con empleados superior a 500, pues van a tener que empezar a contratar personas que tengan alguna discapacidad. Ampliación de licencias remuneradas por calamidad de salud, violencia de género, entre otros, y se articulan unas políticas públicas para la prevención de acoso, violencia, discriminación laboral con enfoque de género y derechos humanos. Pero vamos a entrar en materia, qué es lo que dice esta reforma. Esta reforma pretende modernizar la contratación y las modalidades de trabajo. El contrato a término indefinido se vuelve la regla general, y aquí hago un paréntesis o hago una parada, y es que no necesariamente el contrato indefinido es el mejor contrato para la persona que está laborando, para el empleado. Muchas veces el contrato a término fijo es muchísimo mejor que el contrato a término indefinido. Sin embargo, pues pienso que también por algunas situaciones que se presentan en otro tipo de prestación de servicios, pues el gobierno decidió favorecer el contrato a término indefinido, que como les digo, es la regla general. Entonces, cuando se hace un contrato a término fijo, este sí se podrá hacer, pero este no podrá ser mayor a 4 años y siempre se debe celebrar por escrito. Eso ya estaba porque sabemos que cuando se hace un contrato verbal laboral, que es completamente válido, se entiende a término indefinido. Entonces debe ser por escrito como venía siendo, y si es inferior a un año se podrá prorrogar hasta 4 veces. Después se convierte a fijo a un año, tal y como estaba actualmente, solamente que ahora nos deja claro que no puede ser superior a 4 años. También
establece que en los contratos por obra y labor, ojo, los contratos por obra y labor no son los contratos de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es un contrato no laboral que se establece con el contador o con la persona que me va a hacer una labor con sus propios recursos, con sus propios medios, o con un abogado, o con una persona que me va a realizar una actividad en una propiedad, etcétera. Es decir, el contrato de prestación de servicios se da más que todo para profesiones liberales y demás, pero también puede ser utilizado para el tema de transporte, pero este no es el contrato al que se refiere aquí cuando dice que son los contratos por obra y labor, que deben celebrarse por escrito. Los por obra y labor es cuando se contrata para una labor establecida. A ver, yo voy a contratar a un conductor para que me realice el transporte mientras que yo tenga el contrato con este colegio o con esta empresa de servicios públicos, etcétera. Entonces, ese es el contrato por obra y labor. Dice que también se debe celebrar por escrito, precisando la obra y labor contratada de una manera muy clara. Y si finaliza la obra y el trabajador sigue trabajando, se entiende que el contrato continúa como un contrato a término indefinido. Busca evitar el uso de este tipo de contrato para evitar pues que de pronto se generen algunas irregularidades con los trabajadores y se podrá celebrar un contrato nuevo cuando cambie la obra y labor o dejar que este continúe a término indefinido. Eh, Aspectos transversales en el tema de reorganización de la jornada laboral. Se establece una reducción gradual de la jornada máxima legal pasando a 48, que ya había bajado a 47, a 42 horas semanales sin disminución salarial. Esto va a ser progresivo. El trabajo nocturno sí tiene una modificación, porque el trabajo nocturno ahora se entiende desde las 7 de la noche. Entonces, el contrato diurno se entiende desde las 6 AM hasta las 7 PM y esto tendrá incidencia en el tema de horas extras. Y ojo con esto, mucho ojo porque sé que ustedes esto se los están pidiendo en las diferentes licitaciones que les piden el permiso de horas extras. Pues ese permiso de horas extras desde hoy, desde el 25 de junio, hoy estamos a 27, queda eliminado. Es decir, ya no se requiere el registro de horas extras. Los que estaban tramitando registros de horas extras, que sé que están bastante enredados, no tienen que hacer ese registro porque ya no se requerirá permiso para laborar horas extras, pero sí se establecen unas sanciones en caso a los empleadores que no remuneren de manera adecuada esas horas extras. Cuando se demuestre que el empleador no remunera a sus trabajadores el tiempo suplementario, el ministerio podrá imponer como sanción que a dicho empleador se le suspenda la facultad de autorizar que se trabaje tiempo suplementario por el término de 6 meses sin perjuicio de las otras sanciones. Quien quiera consultar ese artículo, porque sé que muchas entidades les van a solicitar el tema del registro de horas extras, pues está en el artículo 12 de la nueva reforma, ley 2466, para de pronto a los que se lo solicite. Pago de dominicales y festivos. El trabajo de día de descanso obligatorio o días de fiesta, es decir, dominicales o festivos, se remunera con el 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario que tenga lugar, a la que tenga derecho al trabajador por haber laborado la semana completa. Si con el día de descanso obligatorio coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador si trabaja al recargo establecido en el numeral anterior. Y hay una implementación gradual de los recargos. El recargo al 100% se podrá establecer si se quiere por el empleador, pero la gradualidad es que a partir del 1 de julio del 2025 se incrementa el recargo por laborar en día de descanso obligatorio en un 80%, a partir del 1 de julio del 2026 se incrementará para laborar el día de descanso obligatorio un 90% y a partir de julio del 2017 será ya al 100% este recargo. Esta es una de las cosas que más preocupan a los empleadores y de esto también nos va a hablar más en detalle el doctor Fandiño. Yo lo que me dediqué fue a hacer un estudio general de la norma y a mirar cuáles puntos nos interesaba pues revisar. Hay unos ajustes muy importantes en procedimiento para aplicar sanciones, pero solamente esta obligación de aplicar sanciones, como les voy a contar a continuación, solamente es para empresas de más de 10 trabajadores. No quiere decir que si ustedes van a despedir un trabajador, no tengan que realizar el debido proceso. El debido proceso es un derecho que está en nuestra Constitución Política del 91, es el derecho de defensa y de contradicción que tendrá todo trabajador.
y siempre lo van a tener ustedes que aplicar. Pero cuando se trata de empresas de más de 10 trabajadores, hay unos procedimientos especiales que es una comunicación formal de apertura por escrito, la indicación de los hechos, conductas u omisiones que motiven el proceso, la cual también deberá ser por escrito, el traslado al trabajador dictadas a cada una de las pruebas que fundamentan los hechos y conductas u omisiones en las que incurrió, la indicación del término, el cual no puede ser inferior a 5 días. Sé que en algunos reglamentos de trabajo, sobre todo los que trabajan con menos de 10 trabajadores, por ejemplo, si pudieran colocar 3 días como está actualmente en los reglamentos o hacer simplemente unos descargos verbales, pero aquí ya para empresas que tienen más de 10 trabajadores ya nos traen unos procedimientos especiales. Eh, el pronunciamiento definitivo debe estar motivado claramente por la empresa, es decir, la empresa debe decir cuáles son las razones, y de ser el caso de imposición de sanción, se debe permitir que el trabajador impugne la decisión. Y una de las novedades es que ya establece que todo procedimiento sancionatorio se puede realizar por medios tecnológicos, es decir, a través de una reunión virtual grabada, etcétera, etcétera. Eso ya lo veníamos manejando, pero pues ellos aquí ya en esta ley ya nos lo dejan muy claro. Hay unos nuevos permisos. Ese cuento de que los nuevos permisos por lo que estaban hablando en su momento, que eran los nuevos permisos por cuando las personas, cuando las mujeres tenían el periodo y eso no quedó. Quedaron estos permisos específicos. Entonces vamos a mirar cuáles son los permisos nuevos. Obviamente yo aquí no estoy mencionando los permisos obligatorios que ya se venían generando en la norma laboral. Lo que yo hice fue hacer un comparativo y mirar cuáles son esos nuevos permisos que trae esta nueva ley 2466 o reforma laboral. En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada y eso ya estaba en calamidad doméstica, pero la calamidad doméstica la dejaban así como muy abierta, como que el empleador definiera que era calamidad doméstica. Pero ahora dicen que entiéndase, o sea, dan la definición de lo que es una calamidad doméstica para el efecto de permisos, y dicen que entiéndase como calamidad doméstica todo suceso personal, familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, caso fortuito o fuerza mayor, situaciones impredecibles que no podamos prever, cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador. Hay que tener mucho cuidado en esta calamidad doméstica porque la calamidad doméstica sigue quedando muy abierta, pero igual seguía quedando abierta antes. Lo que pasa es que ya me dice que la calamidad doméstica ya no es solamente como se venía trabajando caso fortuito y fuerza mayor, sino también todo suceso que interrumpa el normal desarrollo de las actividades del trabajador. También un nuevo permiso es para asistir citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas. Deja claro que si la persona pide una cita y puede realizar esa cita general dentro de un horario que es de trabajo, pues la idea es que lo realice fuera del horario de trabajo, pero dice que cuando se trata de citas de urgencias o con especialistas, se les debe dar el permiso correspondiente. Y también para todo lo que tiene que ver con tratamiento de endometriosis, incluido en la ley 2338 del 2023. Que endometriosis va muy relacionado con el tema de periodos menstruales, pero no es que la persona tenga el periodo y que por eso se vaya a incapacitar. Eso no quedó dentro de la reforma. Para asistir a obligaciones escolares como acudientes, en las que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del establecimiento educativo. Eso también es un nuevo permiso. También para atender con debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las órdenes expedidas por autoridades competentes a favor de personas víctimas de violencia basadas en el sexo, por su sexo o en contra del presunto perpetrador. Lo que me dice acá es que hay que darle los permisos a las personas cuando se trate de violencia intrafamiliar y demás. El derecho, hay unas medidas especiales eh, que es, pues que resumí aquí como en 3 que encontré, que es otorgar en la medida de las posibilidades el derecho preferente a la reubicación de las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de pareja. Es decir, si una mujer ha sido víctima de violencia de pareja y de pronto, o de tentativa de homicidio, y obviamente esto le obliga a que tiene que salir de su residencia y tiene que ubicarse en otro municipio, aquí le están diciendo que esas mujeres con problemas, pues mujeres trabajadoras que sean víctimas de este tipo de situaciones por parte de su pareja y que puedan ser objeto de feminicidio, pues la empresa debe intentar
de acuerdo a sus posibilidades, revocarla, por ejemplo, ofrecerle un cargo en otra parte o en otra ciudad, etcétera. No es que sea obligatorio, quedó como en la medida de sus posibilidades. Contratación para trabajadores, como les decía, con discapacidad para empresas superiores a 500 empleados. Y para quienes lleguen en bicicleta todos los días, deben tener un día de descanso remunerado por cada 6 meses, esto para apoyar pues la movilidad sostenible. También las actividades productivas ocupacionales desarrolladas por la población privada de la libertad, las personas que estén en la cárcel, todas estas actividades productivas y ocupacionales van a ser parte de la experiencia laboral, previa calificación de las entidades correspondientes, que esto me parece un poquito letra muerta, pues por el tema de la situación que genera, pero también se establece que se considera una redención de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonarán 2 días de reclusión por 3 días de trabajo. Eso también lo dice la norma. Bueno, hay unos cambios importantes en el contrato de aprendizaje. Si es una formación dual, que es cuando el aprendiz todavía está en la institución educativa, en SENA, está todavía estudiando y a la vez está trabajando, el aprendiz recibirá como mínimo durante el primer año el equivalente al 75% de un salario mínimo legal mensual vigente y durante el segundo año el equivalente al 100% de un salario mínimo mensual legal vigente. Si es una formación tradicional, el aprendiz recibirá como mínimo en la fase electiva el equivalente al 75% de un salario mínimo y en la parte práctica el 100%. Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo del sostenimiento mensual no podrá ser inferior a un salario mínimo, así se trate de formación dual o formación tradicional, y se le debe cancelar toda la seguridad social por el empleador como dependiente. La monetización, es decir, cuando yo no contrato aprendices, sino que monetizo, pago la monetización, esta monetización va a estar en un salario mínimo y medio eh, para todos los trabajadores, para todos los aprendices. También me hace unas claridades importantes sobre el trabajo remoto y teletrabajo. Recuerden que teletrabajo es diferente a trabajo en casa. Trabajo en casa es cuando se genera una circunstancia especial donde el trabajador debe trabajar en casa por ciertas situaciones que se presenten. Pero el teletrabajo es una modalidad de trabajo remoto que ya venía siendo objeto de regulación por la ley 1221 del 2008. Pero aquí se regula un poquito más detallado lo que es el trabajo remoto y el teletrabajo, estableciendo unos derechos y unas obligaciones claras para ambas partes. Antes existía el trabajo autónomo y móvil o el teletrabajo híbrido y ahora entra en vigencia el trabajo híbrido o transnacional. Vamos a mirar entonces de qué se trata. Bueno, el trabajo autónomo es cuando la persona trabaja por sus propios medios desde su casa y el trabajo móvil es cuando de pronto no necesariamente tiene que trabajar en la casa, sino en algún lugar especial, ¿cierto? No necesariamente en su casa autónomo, sino en un lugar especial donde el empleador le indica. Pero en este caso ya se hace una definición de teletrabajo híbrido y transnacional. El trabajo híbrido está definido como aquel en donde los trabajadores laboran mínimo 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto de tiempo lo hacen en las instalaciones físicas del empleador, alternando el trabajo de manera presencial y virtual en la jornada semanal. Esto requiere una flexibilización organizacional. El trabajo transnacional, que es donde los trabajadores de una relación laboral celebrada en Colombia laboran desde otro país, siendo responsabilidad del teletrabajador tener una situación migratoria regular cuando aplique y es responsabilidad del empleador contar con el seguro que cubra al menos las prestaciones asistenciales en salud en caso de accidente o enfermedad. El empleador está a cargo de las prestaciones económicas, lo cual lo hará a través del sistema de seguridad social normal. El teletrabajo temporal o emergente, que se refiere a modalidades en situaciones concretas tales como emergencias sanitarias, desastres naturales, sin perjuicio de las normas legales establecidas. Y se establece un salario de conectividad en reemplazo del auxilio de transporte, que creo que esto era por jurisprudencia, donde el empleador debe otorgar el reconocimiento de un auxilio de conectividad para teletrabajadores que devengan menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes en reemplazo del auxilio de transporte. Si tienen más de 2 salarios mínimos, no tienen derecho a este subsidio. Bueno, el auxilio de la conectividad, como les dije, pues ya habíamos más o menos se había ajustado con una ley anterior. Y el auxilio de conectividad no es constitutivo de salario, pero sí es la base para liquidación de prestaciones sociales para aquellos
que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Es decir, sí constituye salario para las personas que devenguen menos de 2 salarios mínimos. Bueno, también nos está hablando de un tema pues bastante bonito, me parece a mí, pero bastante difícil de aplicar, y es el tema de los entornos laborables flexibles, donde el empleado y el trabajador podrán adoptar dentro de las políticas de bienestar que las personas puedan entrar a trabajar con gaticos y perritos. Obviamente para su apoyo emocional y terapéutico, y siempre y cuando tengan un documento que debe ser emitido por un profesional psicólogo o psiquiatra. Esto me parece muy delicado, y para el gobierno también, porque ahí hay un parágrafo que dice que esto será todo el tema pues de lo que tiene que ver con la sanidad de estos animalitos y con todas estas reglas, serán expedidas posteriormente. Digamos que es bonito, pero también se vuelve letra muerta por lo que eso implica, pues, pero es bastante bonito pues que se permita al menos manifestar que estos animales son un apoyo emocional importante. Hay un fortalecimiento de los derechos sindicales y la negociación colectiva, se amplía el fuero sindical, se flexibilizan las causales y procedimientos para el ejercicio de la huelga, se promueve la negociación colectiva como mecanismo prioritario para la resolución de conflictos, y hay una protección especial a trabajadores de plataformas digitales, donde se establece una presunción de laborabilidad para los trabajadores de plataformas digitales que cumplan con ciertas características de subordinación para garantizarles el acceso a la seguridad social, prestaciones sociales y derechos laborales, y una regulación específica donde se crean marcos regulatorios para este tipo de empleo, buscando equilibrar y obviamente proteger a los trabajadores. Hay un tema de promoción para la formalización y unas sanciones bastante importantes. Quiero primero resaltar que se fortalece la capacidad del Ministerio de Trabajo para la inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de la normatividad laboral, que esto ya se venía dando. Yo creo que el Ministerio tiene bastantes herramientas para realizar este tipo de sanciones, etcétera. También hay unas sanciones por informalidad, ¿cierto? Y unos incentivos a la formalización para que las empresas formalicen a sus trabajadores de pequeñas y medianas empresas. Esto en general es lo que tiene la reforma laboral. No es algo tan complicado de mirar, no es algo, pues nos afecta mucho obviamente el tema de dominicales y festivos y demás, eh, pues por el tema de lo que nos puede costar en nómina, pero pienso que no tenemos que hacer demasiados ajustes. Sin embargo, desde el gremio, los que están en el gremio y los que no, que se quieran unir a la asesoría el próximo semestre, ahí estaremos muy atentos para poderles ayudar. Además, porque ahorita estamos un poquito más grandes en materia de empleados. Ahora tenemos 2 empleados más que nos están apoyando en todo el tema de planes estratégicos, en el tema de las capacitaciones, dándole muy duro al tema de redes sociales para también grabar material permanente para todo lo que tiene que ver con nuestros cursos, que ojalá que se animen a hacerlos, porque además son obligatorios, necesarios y muy fáciles de hacer, y como lo decimos, fácil, rápido y cumpliendo la ley en Aula MD. Y ahorita con Sencor vamos a lanzar conjuntamente el diplomado de Derecho Laboral para Empresas de Transporte, donde se establece todo lo que una empresa de transporte debe tener en cuenta, y uno muy especial que se llama el Diplomado en Salud y Seguridad en el Trabajo, en cabeza de mi socia Elisa Arias, que conoce muchísimo del tema, y otra persona que nos va a estar ayudando en todos estos temas. Bueno, doctor Fandiño, yo ya les hice como un paso general de lo que era la reforma, pero pues simplemente en esta reunión, que la voy a editar también para colocarla en redes sociales, nos gustaría saber cuál es su opinión sobre la reforma y cómo la ves en general, desde tu punto de vista como asesor en derecho laboral, pues para las multinacionales con las que tú trabajas. Claro que sí. Bueno, buenas tardes para todos los que están participando de esta reunión. Eh, la nueva reforma que se sancionó esta semana por Presidencia de la República trae puntos muy cruciales frente a que hay una reivindicación de derechos laborales para los trabajadores, pero esto, por supuesto, trae unos efectos adversos para las empresas. Hay que entrar a discutir 4 puntos muy importantes, y es el tema
El primero es el tema de la jornada laboral, en cuanto a que hay una reducción frente a la jornada diurna y jornada nocturna, puesto que anteriormente la teníamos desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana la jornada diurna, perdón, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche la jornada diurna y jornada nocturna 9 de la noche a 6 de la mañana. Aquí obviamente se bajó en 2 horas, entendiendo que la jornada diurna ahora va a ser de 6 de la mañana a 7 de la noche y la jornada nocturna de 7 de la noche a 6 de la mañana, generando esto un impacto en el tema del recargo nocturno. Dos, el tema de los dominicales y festivos, que se llegó a un incremento del 100% de manera gradual, que también hay que mirar el tema del impacto financiero que puede generar a las empresas dicha situación. Tercero, el contrato de los aprendices o el tema de los aprendices, porque aquí esta vinculación lo que hace la nueva normatividad es volver el contrato de aprendizaje en un contrato laboral, donde se sube la cuota de sostenimiento en la fase lectiva y en la fase productiva, pero adicionalmente también se sube en el tema de aportes a la seguridad social y prestaciones sociales. Y cuatro, habrá que mirar también el tema de la apertura a la contratación de trabajadores con discapacidad, dependiendo del número eh, de trabajadores que tenga la compañía. ¿Sí? Entonces, estos son puntos muy álgidos que sí deben tener un estudio correspondiente, como también hay que mirar el ajuste que hizo la reforma en los procesos disciplinarios, que pues por supuesto genera un tema de un desarrollo normativo que se debe agotar con mucho cuidado hacia las empresas, porque pues se deben ajustar contratos, se debe ajustar reglamento de trabajo, más aún también cuando miren que la reforma le da prevalencia a la contratación a término indefinido, pero deja vivo el contrato a término fijo y el contrato de hora labor. Sin embargo, en el contrato de hora labor sí es muy preciso, porque en la legislación anterior no había un articulado frente a esta duración de contrato. Aquí la reforma saca un artículo específico del contrato de hora labor. Entonces, son todos estos puntos que deben analizarse de manera puntual y precisa. Digamos que eso es lo que hemos visto de esta reforma, mi doctora Liliana, y que obviamente tendrá que ser de una charla de profundización para estos temas. Bueno, yo tengo solamente dos preguntas sobre estos temas, porque me tocó cambiarme de lugar porque había ruido. Y es que dicen que el tema de los 5 días se tienen que dar al trabajador y todo como los ajustes al derecho de defensa del trabajador es para empresas de más de 10 trabajadores, que digamos que es donde exigen un poquito más pues de derecho de defensa, que me parece ilógico porque el derecho de defensa debería estar para todo tipo de trabajadores. Y otra de las cosas es que veo que en una parte de la norma, de la nueva ley, dice que ya no se necesita el permiso de horas extras. Esos son los dos puntos que me gustaría clarificar. Hola. Eh, sí, correcto. Frente a la primera pregunta, que hace relación a los procesos disciplinarios, aquí eh, desafortunadamente la norma ya colocó un término mínimo, y lo que va a generar es que el proceso disciplinario
se prolongue en el tiempo, porque si bien recordamos, nosotros debemos darle inicio al proceso disciplinario con la comunicación de apertura al trabajador, donde ahí usted debe ponerle contexto las pruebas y en esa misma notificación citarlo a la diligencia de descargos que deberá hacerse al día siguiente, porque no se puede generar en el mismo día. Y una vez generada la diligencia de descargos, después de eso es que se abre ese término mínimo de 5 días para el tema del derecho a la defensa. Una vez agotado ese término de 5 días, pues se procederá a resolver mm, el tema de el cierre del proceso disciplinario, bien sea con sanción o bien sea con absolución, ¿sí? Pero sí necesariamente lo que trae esta reforma es que nos debe o se nos prolonga en el tiempo en esos 5 días que hay que respetar, mi doctora. Eso frente a la Bueno, primera. y lo otro sería con el tema de los permisos para horas extras, porque según entiendo, ya no es necesario, porque dice que no se necesita el permiso que teníamos que tener antes para horas extras. Sin embargo, dice, ya no se requiere permiso, pero se establece pues que hay una sanción en el caso de que no se respete el tema de las horas extras. Entonces, las empresas ya no tendrían que tramitar ese permiso, según lo que dice ahí. Sí, correcto. Lo que pasa es que frente al tema de horas extras, siempre la norma ha establecido un mínimo, perdón, un máximo más bien de horas extras al día, a la semana y al mes, ¿sí? Entendiendo que son 2 horas extras máximo al día, 12 a la semana y 48 al mes. Sin embargo, había la posibilidad cuando el empleador, bajo una necesidad puntual, eh, por una duración puntual, debía generar más de esas 2 horas extras, debía pedirle autorización al Ministerio de Trabajo. Sí, porque es que si usted está dentro de las 2 horas extras, pues no debe tener permiso del ministerio, porque está, digamos que avalado por la normatividad. Era cuando se necesitaba que el trabajador pasara esas 2 horas extras. ¿Sí? ¿Qué trae la norma acá? Tranquilamente lo puedo decir, y es que el Ministerio de Trabajo es la autoridad administrativa en materia laboral, pero es una autoridad que no fluye en tiempos puntuales frente a las diferentes solicitudes que se tramitan. Se Entonces el demoran mucho. empresario, sí, correcto, entonces el empresario cuando pasaba la solicitud de resolución de horas extras adicionales a las dos ya permitidas por la ley, pues se encontraba con una respuesta en tiempo tardía por parte del ministerio. Eh, ¿Qué es lo que hizo esta reforma? Es que, ok, usted tiene que respetar su tope máximo, o si va a pasar su tope máximo, debe tener todo el tema debidamente probado, pero adicional debe estar debidamente cancelado, porque es que recuerde, mi doctora Liliana, que el código sustantivo sí establece que el empleador debe tener un libro Un registro, donde, claro. exacto, un libro donde registre las horas extras a los trabajadores. Entonces, Bueno, pero en ese registro de horas extras, ahorita lo que leí es que dice que no solamente es un registro de la de la hora extra, sino de la actividad que desarrolló el trabajador. sí, Como un poco más correcto, específico. correcto. Claro, lo que pasa es que lo que hizo la reforma fue como subsumir lo que pedía el ministerio para poder generar esas horas adicionales extras a las dos permitidas. Entonces debemos entender que ahora el empleador, claro, sigue estando sus 2 horas máximas, ¿sí? Pero si hay una necesidad puntual en la actividad que desarrolla el trabajador, que sean más de 2 horas extras, pues eso se debe formalizar a través de ese registro que debe hacer el empleador, obviamente cancelando sus horas extras establecidas. Bueno, hay un pedacito, yo lo aprovecho todo lo que pueda,
porque pues yo sé que sabes mucho de este tema, entonces pues también yo tengo alguna duda y la quiero como solucionar. Y es en el tema aquí donde dice del trabajo del extra, que por aquí dice, aquí, esto lo tengo ahí tal cual, dice, si con el día de, perdón, con el dominical, con el pago del dominical, del día de descanso obligatorio, dice, si con el día de descanso obligatorio coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho al trabajador si trabaja al recargo establecido en el numeral anterior. Y en el numeral anterior se refiere a días de descanso obligatorio y de fiesta. Entonces no sé si se refiere a que pueden haber jornadas en que el día de descanso sea otro y no sea el día de descanso obligatorio. No entiendo muy bien cómo a qué se refiere esto o si está mal redactado. No, mira, digamos que eso siempre ha estado así. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que el trabajador en este momento debe cumplir 46 horas a la semana, ¿verdad? Esas 46 horas se pueden plasmar en 5 días o en 6 días, o sea, puede hacerlo de lunes a viernes o de lunes a sábado. Cuando el trabajador cumple su jornada laboral, que son las 46 horas, tiene el día de descanso obligatorio, que es el día domingo. El día festivo no, porque es que el día festivo es un día que es de descanso remunerado determinado por la ley, por esas fechas religiosas o sociales que trae el código sustantivo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la normatividad? La normatividad lo que dice es que si el día de descanso obligatorio, eh, él debe trabajarlo, ¿sí? O coincide con otro día de descanso, pues se le debe remunerar y obviamente tendrá derecho al recargo establecido. Entonces, por supuesto, si a mí me toca trabajar el domingo, que es mi día de descanso obligatorio, pues a mí me tienen que pagar con el recargo que establece la normatividad el día domingo, que Pero fuera de eso, le deben dar otro día de descanso claro, que a partir de la fecha, compensatorio. claro, que a partir de la fecha es del 80%, ya no es del 75%, Sí, sino que es del 80%. aquí hay unos Pero términos. adicionalmente, como tú bien lo dices, en la semana siguiente debe tener un día compensatorio de descanso. Bueno, y esta jornada flexible que dice que se permite una jornada de 4 por 3, 4 días de trabajo por 3 días de descanso, ¿quiere decir entonces que el trabajador en esos 4 días va a hacer las 46 horas? Ese no lo No, entendí. ese pedazo no quedó establecido dentro de la reforma laboral. Eso era una propuesta, esa era No, una pero ahí lo vi, propuesta ahí lo vi, de ahí lo cuatro vi. por tres. No, 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 no. Estoy tranquilamente que te digo que no. O sea, eso sí estaba dentro de lo planteado, que se pudiera hacer 4 por 3, o sea, que en 4 días cumpliera la jornada laboral y 3 descansara, pero eso no quedó votado. Si tú miras, Yo sí la vi. dame un segundo, si tú Sí la vi, miras, yo sí la vi. Sé que de pronto podemos estar un poquito como enredados por el tema pues de la premura, pero sí, sí está. O sea, te la muestro por acá, la vi. Obviamente, pues, obviamente puede ser que no esté viendo lo que es, porque pues precisamente ayer lo que hice fue como estudiar y mirar a ver cómo estaba la cosa. mira, Mira, te la muestro mira, acá. si tú miras el artículo 11 de la reforma es donde habla de la jornada máxima. Entonces ahí dice el artículo 161, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día, sin perjuicio de lo establecido en el artículo tercero de la ley 2101 del 2021, que es la ley de reducción de jornada laboral, que a partir del 16 de julio son 44 horas. Mm, sobre aplicación gradual y una jornada máxima de 42 horas a la semana, jornada máxima semanal que podrá ser distribuida de común acuerdo entre el empleador y el trabajador de 5 a 6 días. O sea, el tema de los tres, del 4 por 3 no quedó, mi doc. Seguro, yo la anoté, yo la copié justo.
Precisamente pues hice mucho énfasis en tomar lo que decía la reforma y no lo que decía por ahí, como los chismes o los cuentos que se inventan por ahí, por eso, pero si usted lo dice, es definitivamente porque es así. Bueno, yo ya les había El, explicado a ellos el, el en 3, el el tema de 3 los no permisos. salió. El tren no salió, ok, listo. Bueno, no sé si de pronto gestión humana le estaba preguntando, tenía como una inquietud. No sé quién quiera como hacer algún aporte, preguntarle algo al doctor Fandiño para que lo aprovechemos estos minuticos que tenemos con él. Esperando entonces, doctor Fandiño, que usted nos pueda acompañar ya en el nuevo diplomado de Derecho Laboral, que ya veníamos organizando, pero que habíamos frenado pues por todo este tema pues de la reforma. No sé si Cointras de Gestión Humana tenga alguna pregunta, que está levantando la Buenas manito. tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Leti, ¿cómo vas? Cuéntanos. Excelente, gracias a Dios. Yo tengo una duda con respecto a los contratos que manejamos actualmente. Digamos, la mayoría de los contratos de la empresa son fijos. ¿Qué manejo se le debe dar? O sea, yo, leí que, digamos que un contrato a término fijo, digamos, con la nueva vigencia de esta ley, no pueden superar los 4 años. Entonces, en este momento hay gente en la empresa que lleva más años, entonces esto pasaría a término indefinido o no nos aplica o cómo sería el procedimiento en este caso. No. ¿Cómo es tu nombre? ¿Me repites, por favor? Leticia Santa María. Leticia, ¿cómo estás? Excelente. Mira, frente al término fijo quedó igual. Lo único es que amplió en un año más la duración máxima. O sea, anteriormente decía que el contrato de término fijo no podía ser superior a 3 años, ¿correcto? Sí, señor. Lo que hace la norma ahora es extender un año más, porque lo que dice es que el contrato a término fijo puede tener una duración máxima de 4 años y que las prórrogas son indefinidas. Ese contrato a término fijo nunca se va a convertir en indefinido. Esa también era una propuesta, sí, esa también era una propuesta en los dos proyectos de reforma, que uno decía, mire, es que cuando el contrato a término fijo se pase a la quinta prórroga, ya debe ser indefinido. No, eso no quedó, porque si O tú sea, te se das mantiene cuenta, igual. se mantiene igual. Si tú te das cuenta del Entonces, artículo para qué sexto, colocan ese máximo, socio? ¿Para qué lo colocan? porque es que yo puedo hacer un contrato de término fijo de un día a 4 años. No lo podría hacer a 5 años. Por eso el término de 4 años es el máximo El del máximo. periodo de No, duración, correcto. Porque si ustedes se dan cuenta, el artículo sexto de la reforma de cómo va a quedar, o de cómo quedó, perdón, el artículo 46, en su párrafo segundo, dice que el contrato a término fijo no podrá renovarse indefinidamente, sin embargo, podrá considerarse las siguientes prórrogas. Entonces, ahí está la prórroga pactada de un año, ¿sí ve? Y cuando hay prórroga automática. Y Entonces, para las digamos, nuevas contrataciones. para las nuevas contrataciones, correcto. O sea, para las nuevas no, para las nuevas contrataciones, ¿qué contrataciones, cambia? digamos, las seguimos haciendo como contrato a término fijo. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, no sé si de pronto tengan alguna otra inquietud. Muchísimas gracias, doctor Fandiño, por este espacio tan importante. Voy a editar un poco el video para poder poner algunos pedacitos en redes sociales, ir dando claridad sobre estos temas. Y pues, de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo al trabajo que hacemos todos los días. Y pues, bueno, no me siento tan pesimista con este tema. Considero que es un tema que se puede trabajar, que se puede manejar y pues vamos para adelante con todo. Muchísimas gracias, doctor Fandiño, muy amable. Gracias a todos. Doctora Liliana, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los que participaron en esta reunión. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.